Y fue entonces cuando mi abuelo y dos de mis tíos rodearon la casa, mirando por las ventanas. Fue allí, mirando por una de las ventanas del dormitorio principal, cuando se quedaron paralizados. Dentro del dormitorio, vieron algo que no podían creer. Varias figuras oscuras, como sombras humanas, estaban arrodilladas alrededor de la cama, llorando. No eran personas con rasgos definidos, ni nadie que pudieran reconocer. Eran sombras negras, como manchas de oscuridad, con la forma de seres humanos, inclinadas hacia el suelo como si estuvieran en un profundo duelo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. En esta ocasión, les traigo una historia que me compartió uno de ustedes, un fiel seguidor que, después de mucho tiempo, decidió abrir su corazón y contarnos algo muy extraño que ocurrió en su familia. Esta historia se mantuvo en silencio durante muchos años, pero finalmente se ha hecho pública. Y créanme, lo que están a punto de escuchar es algo que no tiene una explicación fácil. Como siempre, antes de empezar, quiero recordarles que este espacio está dedicado a todos los relatos inquietantes, los misterios sin resolver y esas experiencias que nos ponen los pelos de punta. Así que si tienen alguna historia que deseen compartir, no duden en enviárnosla. Y ahora sin más, les dejo con la historia de nuestro suscriptor. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. Esto sucedió hace más de 40 años, pero sigue siendo un misterio para quienes lo vivieron. Hola, me llamo Martín y les escribo desde una pequeña ciudad en Perú. Hoy quiero compartir con ustedes algo que ha estado guardado en nuestra familia por muchos años. Se trata de algo que ocurrió en 1979, el mismo año en que mi bisabuelo falleció. Aunque todos sabíamos que mi abuelo estaba muy enfermo, lo que pasó después de su muerte fue algo que jamás pudimos explicar. Después del funeral, la familia regresó a la casa en 2 vehículos. En uno viajaban mi abuelo, mi mamá y 3 de mis tíos. Y en el otro venía mi bisabuela, la esposa del difunto, junto con mis tías abuelas. El primer vehículo llegó bastante antes que el segundo, y al estacionarse frente a la casa, comenzaron a escuchar algo extraño. Al principio, solo parecía ser un sonido lejano, pero a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que eran llantos. Lo que los sorprendió fue que los llantos no eran solo de una persona, eran claros, constantes, como si varias personas estuvieran llorando al mismo tiempo. Pensaron que tal vez el grupo que había llegado antes ya estaba dentro de la casa y que los llantos provenían de las hijas de mi bisabuelo. Después de todo, el dolor por la pérdida era tan grande que pensaron que quizás estaban tan abrumados que no podían contener su dolor. Sin embargo, al acercarse a la puerta para preguntar, nadie respondió. Golpearon la puerta varias veces, pero los llantos seguían. Fue entonces cuando mi abuelo y 2 de mis tíos decidieron rodear la casa y mirar por las ventanas, intentando ver quién podía estar dentro. Y fue allí, mirando por una de las ventanas del dormitorio principal, cuando se quedaron paralizados. Dentro del dormitorio, vieron algo que no podían creer. Varias figuras oscuras, como sombras humanas, estaban arrodilladas alrededor de la cama, llorando. No eran personas con rasgos definidos, ni nadie que pudieran reconocer. Eran sombras negras, como manchas de oscuridad, con la forma de seres humanos, inclinadas hacia el suelo como si estuvieran en un profundo duelo. En ese momento, el miedo comenzó a invadirlos. Intentaron encontrar una explicación. Pensaron que tal vez era un juego de luces o alguna ilusión óptica provocada por las cortinas. Regresaron a la puerta para golpear una vez más, pero los llantos no cesaron. Mi mamá, también muy asustada,
Miró por otra ventana y vio exactamente lo mismo. Las sombras, inmóviles, llorando en silencio. No había forma de comunicarse rápidamente. No existían teléfonos celulares en esos días, así que tuvieron que esperar al siguiente grupo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el segundo vehículo. Mi bisabuela abrió la puerta con las llaves y entraron en la casa. Pero cuando lo hicieron, lo que encontraron no tenía sentido. La casa estaba vacía. No había nadie dentro. El dormitorio estaba tal y como lo habían dejado antes del funeral, sin señales de los llantos ni las sombras que habían visto. 5 personas fueron testigos de este fenómeno. Todos quedaron profundamente impactados por lo que vivieron esa noche. Por respeto al dolor de la familia y por miedo a que hablar del tema pudiera generar más angustia, decidieron guardar silencio durante muchos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, mi abuelo, un hombre muy escéptico que nunca creyó en estos temas, se atrevió a contar la historia frente a mi mamá y mis tíos. Todos confirmaron que lo que vieron fue lo mismo, las sombras arrodilladas, llorando en la oscuridad de la casa. Nunca pudimos encontrar una explicación lógica a lo que ocurrió esa noche. Todos se quedaron con más preguntas que respuestas, y esta historia sigue siendo un misterio para nuestra familia. Hoy la comparto con ustedes porque aunque ya ha pasado mucho tiempo, siento que hay algo en esta historia que aún no podemos dejar de recordar. Y ahí lo tienen, una historia que nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? ¿Fueron solo sombras? ¿O había algo más en ese lugar? ¿Algo que no podíamos ver ni entender? A veces, la mente humana puede jugarnos trucos, pero hay momentos en los que lo inexplicable se presenta tan real que no podemos ignorarlo. La oscuridad, muchas veces, guarda secretos que no estamos preparados para descubrir. Y aunque tratemos de encontrar una explicación lógica, hay experiencias que simplemente no encajan en las respuestas que conocemos. Tal vez lo que sucedió esa noche fue solo un recordatorio de que hay cosas más allá de lo que podemos comprender, algo más allá de nuestra realidad cotidiana. Lo que sí sabemos es que en algún lugar, en algún momento, alguien vivió algo que cambió su perspectiva para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido algo que te hizo cuestionar la realidad tal como la conoces? Quizás es el misterio lo que nos atrae, lo que nos mantiene buscando respuestas en la oscuridad. Si tienes una historia que desafía la lógica o lo imposible, no dudes en compartirla. Al final, todos somos parte de este enigma y a veces, compartir nuestras experiencias es lo único que nos permite encontrar algo de luz en medio de la oscuridad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Buenas noches y recuerden, lo desconocido siempre está acechando, esperando ser descubierto.